Instrumental, te adoramos. No se reconoce la voz. Vuelva. Instrumental, te adoramos. No se reconoce. ¿Qué cosa hicieron? Sooner or later, gotta cut you down. Muy buenas noches. Bendiciones, sean ustedes bienvenidos. Vamos a estar orando. Vayan colocando sus peticiones, vayan colocando sus necesidades. Escriban qué quieren que el Señor haga por ustedes. Vayan escribiendo qué necesitan, qué anhelan, qué desean, en qué necesitan esa ayuda de Dios. Dice la hermosa palabra de Dios: ustedes piden y no reciben porque piden mal. Esto está en Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos. Pedís para gastarlo en vuestros placeres. En otras traducciones dice: ustedes piden y no reciben porque solo están pidiendo para sus propios deleites. Uno de los secretos para poder pedir que el Señor nos conteste es que pidamos conforme a su preciosa y a su perfecta voluntad. Amén. Hay muchas promesas en la Biblia donde dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Vamos a estar botando versículos y el sustento bíblico. Dice Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre de ustedes, cuando su hijo le pidiere algo, no se lo dará? ¿Que a quién de ustedes, si su hijo le pidiera pan, le daría en lugar de pan una piedra? Y si le pidiera un pez, ¿acaso su padre le daría en lugar una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no les dará acaso buenas cosas a los que le pidan? Hay otra frase que dice, otro versículo que dice: si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedirle algo a nuestro Padre que está en el cielo, su Padre que está en los cielos desde allá lo escuchará y les concederá. Amén. Oración por Héctor García. Claro que sí, tío Nilvia. Dice Mateo 18:19: otra vez yo os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde estén dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, ahí estará Jesús en medio. Y acá hay algo que estorbaba esa oración. Y Pedro hace una pregunta extraña. Jesús les está diciendo cómo pedir y recibir algo de parte de Dios. Y Jesús les da una clave. Le dicen: busquen unanimidad.
busquen ponerse de acuerdo dos o más personas para pedir lo mismo. Y Pedro llega y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano, el cual ha pecado contra mí? ¿Hasta 7 veces? Le pregunta Pedro. Quiere decir que Pedro en algún momento había estado pidiendo algo al Señor y no había recibido respuesta. Y Pedro llega y le dice, bueno, ¿y qué pasa cuando yo pido a alguien? Yo pido algo por alguien y esta persona me ofende y me ataca y me hace por oprobio. Estoy buscando el sustento bíblico. Regáleme en un momento. Bueno, se me perdió el versículo. Pero entonces está Jesús hablando de cómo hacer para que Dios conteste una petición, ¿cierto? Y Jesús le dice, mire, pónganse de acuerdo, haya un mutuo acuerdo. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo a Dios, Dios se los concede. Eso es un secreto espiritual tremendo. Pero Pedro llega y sale con algo que parece muy diferente al tema. Pedro le dice a Jesús, bueno maestro, ¿y cuántas veces tendré yo que perdonar a los que me ofenden? ¿Lo tendré que perdonar hasta 7 veces? Y Jesús llega y le dice, en verdad yo te digo que hasta 70 veces 7 tendrás que perdonarlo. Amén. Pero, ¿qué tiene que ver un tema con el otro? Parece que están hablando de dos temas diferentes. Este tema es una clave que está dando Jesús ahí. Y es que cuando una persona no recibe algo en oración que le esté pidiendo a Dios, es porque puede haber algo que se le opone. Y una de esas cosas que se opone a recibir las bendiciones que Dios tiene para su vida es la falta de perdón. Incluso la falta de perdón puede causar que una persona al momento de fallecer no pueda alcanzar la misericordia y la gracia de Dios. Es necesario estar a cuenta con Dios. ¿Y cómo puede una persona decir que ama a Dios si no ama y si habla mal o si tiene rencores con su vecino, con su prójimo? Dice Dios, no pueden con su boca decir que adoran al Creador y con la misma boca maldecir al vecino de al lado, porque yo soy el creador tanto del que ora y me honra, como también soy creador del vecino que está al lado. Tú no puedes decir que amas al Creador y que aborreces a su creación, porque yo soy el creador de todo, dice el Señor. Amén. Entonces esa falta de perdón puede ser un obstáculo. Hay otro pasaje hermoso donde están los principios cristianos en los libros de Santiago, si no estoy mal se encuentra. Dice, esposas y esposos, llévense bien. Unanimidad, llévense bien. No sea que a causa de ustedes estar enojados, las oraciones que ustedes hagan no sean escuchadas de parte de Dios. Entonces es muy necesario guardar ese balance de armonía en el hogar, guardar esa comunión, ese mutuo acuerdo. En una ocasión, el Señor Jesús ve que llega alguien a una iglesia en la sinagoga y llega a dejar una ofrenda, algo económico. Y dice, yo voy a dejar esta limosna aquí eso se llama, ¿cómo se llama el sitio donde dejan las ofrendas? En el alfolí, que hoy en día es una bolsa. Yo voy a dejar una ofrenda aquí en el alfolí, dice la persona. Y en el pasaje bíblico dice, si tú, al momento de ir a ofrendarle algo a Dios, bendiciones Darwin, al momento de entregarle algo a Dios de tu corazón, en este ejemplo el pasaje bíblico es algo económico, pero si tú al momento de darle algo a Dios, dice ahí en el pasaje, tienes algo en contra de tu hermano, deja la ofrenda ahí en el alfolí, o sea, déjala quieta, es decir, haz la entrega física de lo que vas a dar para Dios, lo dejas ahí, vas y te devuelves y buscas a tu hermano con el cual tienes pleito, tienes contienda, haz las paces con él, y ahí sí vienes y presentas tu ofrenda espiritualmente delante de Dios. Y no estamos hablando de ofrenda, sino de por qué muchas veces le pedimos algo a Dios y no lo recibimos. Entonces, lo mismo pasa con el esposo y la esposa. Si hay una pelea, si hay una contienda en el hogar y son una pareja que le sirve a Dios y están en constante oración y se enojaron en la mañana
y en la noche van a orar o a hacer lo que yo estoy haciendo, que es transmitir un mensaje, una palabra de parte de Dios por redes sociales o por videollamada o en casa de oración. Pero hay esa contienda entre esposo y esposa. Lo más aconsejable es primero que hablen el uno con el otro, se pidan disculpas, le quiten toda legalidad al adversario, echen a un lado toda rencilla, toda queja, todo enojo, toda palabra de ofensa que quizás se pudo haber levantado. Porque esto va a hacer que la oración del varón o de la mujer no suba delante de Dios como tiene que subir. Hay un pasaje en el libro de Isaías donde dice el Señor: estoy harto de sus ofrendas, estoy cansado de sus sacrificios. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre, ustedes se fueron en pos de idolatrías, de los afanes del mundo, de los pleitos. Y el Señor da un regaño y el Señor hace un llamado de atención fuerte. Y el Señor hace un llamado de atención fuerte en Isaías 1, Isaías 1 precisamente. Vamos a leerlo. Porque él dice: la gente cree que puede pecar y venir a buscarme y con una ofrenda económica o una ofrenda en especie para uno de mis templos, yo ya me voy a quedar tranquilo, dice el Señor. Y primero regaña y hace el llamado de atención fuertemente al Señor, pero después da la salida a ese enojo. Dice Isaías 1:11 hasta el versículo 18: ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de sus holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de los novillos y los corderos y de los machos cabríos no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse delante de mí? ¿Quién les mandó a traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. Entonces la palabra vana significa perdido. La palabra en vano significa perdido. Significa que es un esfuerzo que no va a ser tenido en cuenta, ¿sí? Amén. Entonces dice: ¿para qué me traen vanas ofrendas? El incienso es para mí una abominación. Luna nueva y día de reposo, asambleas convocadas. No soporto sus asambleas con las cuales me ofenden. Yo aborrezco su luna nueva y sus festividades. Se me ha vuelto una carga que estoy cansado de soportar. ¿Por qué está diciendo esto el Señor, que habla de lunas nuevas y asambleas? Está viendo que hay gente que iba a la iglesia a buscarlo a él, pero se le volvió una rutina. Ya no iban a buscarlo, sino es que hoy toca ir a misa, es que hoy toca ir a culto, es que hoy tocó conectarnos a la oración. Y el Señor dice: oiga, ya no están yendo ni siquiera a esas festividades, a esas lunas, a esas asambleas a buscarme, sino que van como por cumplir. Y tienen cosas cargadas en su corazón de las cuales no se han arrepentido. Y todo esto, en vez de reunirse a buscarme, están haciendo que yo me sienta repudiado, yo me sienta fastidiado. Dice: yo ya no soporto sus asambleas porque me ofenden y me aborrezco de sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga a la cual estoy cansado de soportar. Cuando levanten sus manos, yo apartaré de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no los escucharé. Tienen las manos llenas de sangre. Lávense y límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. Y entonces acá comienza el Señor a dar una clave para que esa búsqueda con Dios no termine en que Dios se aleje más, para que esa búsqueda con Dios no termine en que la presencia de Dios, en vez de acercarse a nosotros, se aparte y se aleje, sino que sea lo contrario. Dice el Señor: miren, ustedes me están buscando mal, están cumpliendo con ir a un templo, pero no se han disculpado con su prójimo, no han subsanado las novedades con su esposa, con su hogar, no han hecho las paces con el vecino con el cual se ofendieron, y están haciendo cosas que a mí me son desagradables en lo oculto. Cuando dice sus manos están manchadas de sangre, está hablando de personas que quizás mandaron a practicar un aborto. Están hablando con personas que quizás fueron y mataron a otra persona y no precisamente en legítima defensa. Están hablando de gente que fue e hizo lo malo delante de Dios. Cuando dice su incienso no lo puedo soportar, está hablando de personas que fueron y le quemaron incienso, pero no a Dios. Le quemaron incienso a una estatua diabólica. Fueron y hicieron una oración contraria. Fueron y visitaron y consultaron a alguien que les iba a adivinar el futuro.
Fueron y consultaron a alguien que les dijo, venga, le leo la suerte, venga, le leo la mano. A todo eso se refiere el Señor cuando dice, oiga, van y hacen lo malo, después vienen y me buscan y quieren que yo esté ahí. Pero yo no puedo aceptar esa inmundicia. Yo no puedo aceptar y tolerar esos cultos paganos que ustedes han dado. Y que después vengan y me busquen y todo esté como si nada. Si ustedes siguen haciendo lo malo y vienen y me buscan a mí por religiosidad, por tradición, por costumbre, por cumplir un horario, por más que levanten sus manos para adorarme, yo no voy a recibir esa adoración. Por más que ustedes multipliquen sus oraciones, yo no las escucharé. Tienen las manos llenas de sangre. Y acá comienza el Señor a dar la clave para poder reivindicar, reconstruir esa relación de intimidad que Dios quiere con nosotros. Dice, comienza a dar la primera clave. Dice, lávense y límpiense. Aparten de mi vista sus obras malvadas. Cuando usted llega cansado de trabajar, cuando ha sido un día caluroso y usted ha estado todo el día en la oficina, usted ha estado sudando, el sudor se seca, vuelve y suda. Cuando usted llega y entra en la privacidad de su habitación, del baño de su casa, de su ducha, y se da un muy buen duchazo y se echa un delicioso y delicado champú, un buen jabón, usted siente que el cansancio que usted tenía, esa carga que se había manifestado físicamente en un sudor y se había secado, y usted se baña, usted siente como si le quitaran un peso de encima. Así también pasa en lo espiritual, delante de Dios. Si nosotros todos los días, antes de ir a dormir, orándole al Señor, buscándole, le dijéramos, Señor, gracias por este día, Señor, gracias por esta noche, y comenzáramos a rebobinar qué hicimos mal. Señor, hoy se me salió una grosería en el trabajo. Señor, hoy me puse a escuchar una conversación obscena de mis compañeros y contaminé mi mente y mi oído, contaminé mi corazón. Señor, hoy me reí de un chiste vulgar. Señor, hoy comencé, no había caído en cuenta, comencé a murmurar, comencé a chismosear de mi prójimo, de mi familiar, de mi compañero. Perdóname, Señor. Me pongo a cuentas contigo. Eso es equivalente en el espíritu. Es equivalente como cuando usted llega sucio del trabajo y se pega un baño. Usted llega y se lava y se limpia, que es la primera instrucción que está dando el Señor para que sus oraciones sean contestadas. Les dice el Señor, lávense y límpiense. Aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal. Y ahí va dando el Señor más instrucciones. Apártense del mal. Si usted identificó que está haciendo algo mal, pues apártese de ahí, porque eso le está ensuciando su corazón. Y el corazón delante de Dios está representado en el alma. Y dice la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Es decir, sobre toda cosa guardada, guarda tu alma, porque sobre ella reside la vida eterna. Amén. Aprendan a hacer el bien, dice el Señor. Busquen la justicia y restituyan al oprimido. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Entonces está diciendo, bueno, acá hay unas obras que ustedes pueden hacer. Estas obras lo que buscan es que si la persona actuó mal en el área de la justicia, si fue injusto, pues que usted comience a practicar la justicia. Bendiciones, Diego. Si usted fue una persona que le robó algo a una persona, y en específico una persona pobre, se refiere al oprimido, devuélvale eso. No le quite nada a nadie. No tome nada que no haya sido suyo. A eso se refiere con restituir al oprimido. Ahora dice, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Resulta que en los tiempos de antaño, la palabra diezmo no era dinero, la palabra diezmo era comida. De lo que sembraban las personas que tenían trigo, que tenían comida en el campo, que tenían animales, ellos tomaban la 10ª parte. Y en una época específica del año la llevaban delante del sumo sacerdote. Y en el templo habían lugares donde habían ayudantes del templo que se llamaban levitas, y habían graneros, y habían espacios para ayudar, y habían habitaciones. Entonces, ¿dónde tenía que ir una mujer que hubiera enviudado y no tuviera sustento? Tenía que ir para que el sacerdote cuidara de ella. ¿Dónde tenía que ir el huérfano que no tenía padre y madre porque quizás en la guerra lo perdió? Tiene que ir y buscar el templo de Dios. Y como en el templo de Dios llevaban los diezmos, que era comida, que era ganado, que eran corderos,
Pues de ahí se sostenía al sumo sacerdote, de ahí sacaba el alimento todos los levitas que servían a Dios, y de ahí se le daba el alimento a la viuda, de ahí se le daba el alimento al huérfano. Ahora, habían casos donde la persona del pueblo de Dios tenía muchas bendiciones en lo terrenal y vivía muy lejos del templo. Entonces ella no podía ir muy seguido al templo a ofrendar porque vivía lejos. Entonces la persona en la moneda de cambio local de la fecha vendía el equivalente al diezmo, al 10% de la comida, y lo llevaba en la pieza que representara en ese momento el dinero. Piezas de plata, piezas de bronce, perdón. Pero pues como los tiempos han cambiado, entonces ahora el diezmo lo llevan es de otra forma, solamente en dinero. Entonces con esos diezmos era una de las funciones de los sacerdotes velar para que no le faltara nada a los huérfanos y a las viudas. Además que en esta época una mujer que era viuda probablemente moría viuda. No, era muy difícil que otro varón la tomara por esposa. Ahora dice, vengan y pongamos las cosas en claro. En otra traducción de la Biblia dice el Señor, venid pues y pongámonos a cuentas. Dice el Señor, aunque sus pecados sean como escarlata, se refiere a que sus pecados sean muy rojos, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean muy rojos como la púrpura, en otra traducción dice como el carmesí, quedarán como la blanca lana. Entonces mire que el Señor está llamando la atención primeramente, donde le está diciendo a la gente, miren, ustedes están pecando, están sucios, están contaminados, y vienen y piden y no reciben, buscan y no encuentran, tocan la puerta y no se les abre. Siento por dirección del Espíritu Santo de Dios, que hay personas que la han estado pasando mal en la finanza y trabajan, reciben su sueldo, su pago es oportuno, pero el dinero no se ve. El dinero no se ve. Tienen lo material básico o necesario en su casa, pero cuando llegan a descansar no sienten paz. Amén. Siento que hay personas que intentan abrir un negocio, intentan invertir en un lado, intentan invertir en otro, y las cosas sencillamente no despegan, no se les dan. Yo le tengo que decir esto, querida mujer, querido varón que está escuchando palabra de Dios en este momento, que usted tiene que identificar qué área de su vida no está bien con Dios, qué área de su vida no está acorde con la voluntad de Dios, y comienza a identificar lo malo, como el Señor lo hizo en Isaías 1:11. El Señor comienza a mostrarle a la gente lo malo, es decir, tenemos que identificar qué hicimos mal o qué estamos haciendo mal y tenemos que cortarlo. Dice la palabra de Dios, aquel que vivía en pecado no peque más, aquel que robaba no robe más, aquel que hurtaba no hurte más. ¿Sí? En un pasaje dice eso, en otro dice, el que robaba siga robando, que así va por mal camino. El que mataba siga matando, porque va para la perdición. Pero el propósito de Dios no es que la gente se muera. El propósito de Dios no es que la gente se pierda. El propósito de Dios es que la gente cuando le busque, lo encuentre. Cercano está el Señor de los que le buscan, y atento está el oído al Señor de los que le oran, de los que le llaman. Amén. El Señor quiere acercarse. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él dijo una frase muy tremenda y pocas personas entienden. Dicen, he aquí que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no tiene morada. No tiene morada, no tiene sitio donde vivir. Y la presencia de Dios es tan grande, es tan impetuosa, que Él quiere colocar una porción de su presencia en nuestro corazón. Por eso dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Dios quiere vivir cerca de nosotros. Dios quiere contestar esa oración. Se acercó un ciego o un leproso. Me disculpan si no tengo claro el milagro en este momento. Pero llega y le dice, oh Señor, Señor, Hijo de David. Creo que era un ciego. Y le dice, ¿qué quieres tú que yo haga por ti, varón? Le dice Jesús. Y le dicen, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Sabes qué le dijo Jesús? Le dijo, yo sí quiero.
Le dijo, yo sí quiero, le dijo el Señor. Si tú quieres, puedes sanarme. Y el Señor Jesús le dijo, yo sí quiero. Dios sí quiere que tú seas bendecida. Dios sí quiere que tú seas próspero. Dios sí quiere que tú seas sanada. Dios sí quiere que tú te acuestes a dormir y tengas paz. Dios sí quiere que tú sientas gozo. Dios quiere que tú llegues a tu casa y tú digas, voy para mi casa, porque allá siento una paz insuperable, inquebrantable. Pero el Señor nos está enseñando acá unas herramientas que dice, miren, las personas que me buscan, las personas que me piden no encuentran, están pidiendo mal. Hay cosas, hay áreas en su vida que no están bien. Quizás rindieron culto de forma equivocada pensando que era a mí y no era a mí. Quizás ofrecieron incienso donde no era. Quizás consultó bruja, brujo, adivino, hechicero. Quizás derramaron sangre inocente aún sin saberlo. Quizás participaron en un aborto, derramadores de sangre inocente, decía el Señor. Pero el Señor, después de tantas cosas malas que identifica, dice, miren, recobren la senda antigua, indaguen cuál es la senda antigua. Tomen los buenos caminos. Si usted le está haciendo mal a alguien, cambie ese mal por bien, ¿sí? Si usted ve que a alguien le puede extender la mano, extiéndasela, ¿sí? Vengan después y pónganse a cuentas conmigo. Y si sus pecados fueran rojos como la grana y como el rojo carmesí, como la blanca lana y como la blanca nieve, yo los emblanqueceré. Es decir, el Señor nos está diciendo que no le podemos hallar cuando le buscamos, por cuanto hemos estado sucios, por cuanto hemos estado contaminados. Ahora yo les quiero pedir un favor. Yo voy ya a terminar el espacio de palabra y voy a comenzar a orar. Vaya dejando sus peticiones. Vaya escribiendo sus peticiones. Ya voy a terminar. Vayan escribiendo sus peticiones. Si usted necesita que Dios le escuche, porque usted necesita un milagro en su vida, en su corazón, en sus finanzas, en su hogar. Quizás usted es una persona que no sabe por qué, pero no siente paz. Escriba oraciones, escriba así: oración por Pepito Pérez, que está enfermo. Oración por paz y gozo del Señor para Julano o Julana. Oración por mi hijo que está en esta situación. Amén. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por este mensaje que, a pesar de que se organizó la hora, no había un mensaje preparado con anterioridad. A pesar de que se citó a las 8:30 el evento por Facebook Live y por la videollamada, tú sabes, Padre, que yo no tenía nada organizado. Te pedí que dirigieras tú, Señor, y comenzando la conexión tú comenzaste a dirigir. Gracias, Dios mío. Todo honor, toda gloria y toda honra sean a ti, Señor. Bendigo cada una de las personas que han estado viendo y escuchando este mensaje de parte tuya, Señor. Oramos, Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús, pidiéndote por la salud de Héctor García, Señor, el cual se encuentra en este momento en urgencias. Le han acabado de realizar una cirugía a corazón abierto, Señor, y él no te conoce, Señor. Él no te conoce. Dijo el apóstol Pablo, porque el vivir es Cristo y el morir, si llegara a morir en Cristo, es ganancia. Pero el problema, leía hoy una frase y es verdad, el problema no es morir. Todos los días se muere gente. Todos los días nos tendremos que morir todos nosotros. El problema es morir sin Cristo. Padre, yo oro porque este varón no parta de esta tierra, de este mundo terrenal, sin conocerte, sin aceptarte en su corazón. Yo oro por Andrés Garavito. Bendigo este varón, bendigo su esposa y bendigo ese regalo que Dios le ha dado de tener más hijos, Señor. Bendigo esa criatura que viene en el vientre de tu esposa, Andrés, y desde ya proclamamos sanidad y victoria, que el niño o niña que viene en camino nace sano, nace fuerte y nace bajo la protección del Altísimo. Padre, yo oro ahora para que el Adi Guerrero tenga paz en su mente, paz en su corazón, para que tenga paz en su casa, para que experimente tu presencia aún en su trabajo. Así te dice el Señor. Yo quiero que cuando tú te desplaces de tu casa al trabajo, vayas colocando adoración y vayas aprovechando el tiempo de tu movilidad y me vayas adorando, mujer, porque el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Amén. Antonio, así te dice el Señor. Antonio Morelo Padilla, yo quiero que tú te acerques más, varón. Yo quiero que tú te dispongas más. Yo quiero forjarte y formarte en un varón completamente entendido en mi palabra y en mi voluntad. Amén. Padre, levantamos oración, Señor,
por la familia de este varón, por sus hermanas, por todas las personas que le rodean, Señor bendito. Levanto oración por la señora Solari. Te pedimos, Señor bendito, maravilloso, que tomes el control, Señor bendito, de su hogar, que tomes el control de sus pensamientos, que tomes el control, Dios mío, de su corazón, que seas tú, Dios mío, derramando sobre su esposo, sobre ella y sobre sus hijos, una salud inquebrantable. Dígale así, señora Sol, dígale así a los aires cuando ore: yo no acepto enfermedad en mi casa. Yo no acepto diagnóstico de médico, de varón ni de mujer. Yo soy una sierva de Dios y yo le creo a Dios. Y mi casa y yo le servimos al Señor. Y se va de esta casa y de mi hijo y de mi familia y de mi descendencia. Sale fuera en el nombre de Jesús. Toda dolencia, toda enfermedad identificada o extraña se cancela ahora por el precioso poder de la sangre de Jesús. Amén. Oramos por el hogar de, creo que es hermana de Morelos. Oro por su matrimonio y por su familia, Dios mío. Oramos, Señor hermoso, precioso, para que toda la familia de Antonio Morelos Padilla, de sus hermanas, de sus padres, de sus cuñados, te conozcan, que lleguen a tus pies, amado Cristo Jesús, y puedan experimentar una verdadera paz y gozo. Padre, levanto una oración por sanidad para toda aquella persona que me está escuchando y está enferma en su hogar. Hay algún familiar que está enfermo, que está padeciendo alguna dolencia. Señor bendito, extiende tu mano. Precioso Espíritu Santo de Dios, extiende tu mano y tócales. Traspásales, Señor. Arranca, Espíritu Santo de Dios, toda raíz de dolor, toda raíz de tiniebla, todo punzón, todo aguijón que está quebrantando la salud. Dios mío, te lo pido. Dice tu hermosa palabra que por tu llaga hemos sido sanados. Que por tu llaga en la cruz, Señor Jesús, hemos sido sanados. Reclamamos victoria, reclamamos sanidad, Padre. En el nombre precioso de Jesús, oramos ahora por Juan Camilo. Te pedimos, Dios mío, Rey de la gloria, de la honra y de poder, que tu palabra sea superior en su oído a partir de ahora. Que tu palabra sea superior en su mente a partir de ahora. Que tu palabra sea superior en su corazón a partir de ahora. El enemigo te seguirá hablando, Juan Camilo. El enemigo te seguirá diciendo que las cosas no van bien, que no vas a poder, te va a amenazar. Pero yo te digo en el nombre de Jesús que el enemigo solamente está vociferando, porque él se mueve por medio del miedo. El enemigo quiere venir a darte temor, pero así te dice el Señor: yo no te he dado espíritu de cobardía, yo no te he dado espíritu de temor, sino que te he dado un espíritu de amor, de dominio y de poder propio. Dile así: Señor, fortaléceme. Dile así: Señor, yo derribo ahora toda palabra que el enemigo ha levantado a mi vida y a mi corazón y a mi trabajo y no la acepto. Dile: Señor, yo declaro en el nombre de Jesús toda palabra que venga de las tinieblas, de la oración contraria, yo la declaro inoperante. Dile así: Señor, si lo que a mí me está pasando en el trabajo viene de una oración contraria, viene de un altar, viene de una obra de las tinieblas, sea cancelada en el nombre de Jesús. Se ha apagado ese altar con sus velas. Se han desorientado todo espíritu de asignación y vigilancia. Y se ha destruido en el nombre de Jesús. Y el Señor, me curo con tu preciosa sangre. Y me revisto con la armadura de la fe. Y en el nombre poderoso de Jesús, y por el poder de su palabra y de su Espíritu Santo, le devuelvo al remitente su propio mal sobre su cabeza. Padre, en el nombre precioso de Jesús, Dios mío, te damos todo honor, toda gloria, toda honra. Gracias por este espacio de oración. Nos cubrimos con tu preciosa sangre. Activamos un ejército de ángeles guerreros a nuestro alrededor, Dios mío. Y te pedimos, Señor bendito, que nos cubras bajo tus alas. Que dejes ciego, sordo, mudo y desorientado todo espíritu de enviación, de enfermedad, de miseria, de vigilancia, de ataque, de persecución, de accidentalidad, de enfermedad, y se ha devuelto y lanzado al abismo. En el nombre precioso de Jesús reprendemos todo espíritu de venganza, contra venganza, ira, enojo, retaliación o contra retaliación. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Les invito a hacer una oración muy corta a las personas que no han aceptado al Señor en su vida y en su corazón. Hay un mensaje muy fuerte de parte de Dios. El Señor me hablaba muy puntual. No lo quiero soltar ahora, pero le resumo esto. El tiempo se acaba. Varón, mujer de Dios que está haciendo las cosas mal delante de Dios,
que estamos haciendo malas cosas delante de Dios, porque todos erramos, todos fallamos. El tiempo se acaba, el tiempo se agota y en unos pocos días. Y quiero meterme en un ayuno muy fuerte antes de soltar el mensaje, pero el tiempo se acaba. Y le invito a hacer esta oración, hágala con su corazón, repítala allá en casa, en el batallón, si usted que me está viendo es militar, en su trabajo, en su habitación. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Yo te reconozco como mi único Salvador. Dile: Señor Jesús, yo reconozco y confieso que he pecado contra ti con mis palabras, con mi corazón, con mis pensamientos, con mis acciones, con mis actos. Yo te pido, Señor Jesús, que me perdones, que perdones mis pecados, que arranques de raíz la iniquidad y la rebelión y el pecado de mi vida. Yo te pido, Señor Jesús, que entres a vivir en mi corazón. Yo te acepto como mi único Salvador y te pido que entres a vivir en mi corazón. Yo te pido, Señor Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna y no lo borres jamás. También te pido, Señor Jesús, que todo o en cualquier documento, acta, libro o decreto que tenga el adversario, el enemigo, el que habita en tiniebla, con mi nombre escrito para mi muerte, para mi ruina, para mi destrucción, para mi perdición, para enfermedad, para ruina o miseria, sea cancelado, roto y deshecho, pasado por el fuego del Espíritu Santo, y se ha borrado mi nombre de todo libro del enemigo, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Les bendigo, un abrazo en el amor de Cristo. Por favor, estamos atentos a nuevas conexiones. Hace mucho tiempo no transmitía por Facebook. Que Dios les bendiga. Igual yo les estoy avisando por el grupo de WhatsApp, los que están en el grupo de WhatsApp. Los que me están viendo por Facebook y quieran ser agregados al grupo de WhatsApp, me escriben y yo los agrego. Porque muchas veces hago las oraciones por videollamada, avisada por el grupo de WhatsApp, pero por el Facebook hace mucho tiempo no retransmitía. Que Dios les bendiga.